Bueno, como hemos comentado en estas horas, ya arrancó el censo 2020, inició en todo el país este censo 2020, que es el proyecto estadístico pues más importante de la década, y hemos buscado al presidente del INEGI, al doctor Julio Santaella, para que hablemos del asunto, para que nos cuente los detalles y nos diga cómo va el arranque. Buenos días, Julio, gracias por estar aquí, bienvenido. Buenos días, Carmen, encantado de platicar contigo sobre el censo 2020. Igualmente, bueno, pues estamos, como digo, y como lo han destacado ustedes, frente al proyecto o al ejercicio estadístico más importante de la década, y bueno, cuéntanos de qué va, de qué se trata esto. Mira, se trata de actualizar el conteo de población y de vivienda de nuestro país, un ejercicio que hacemos cada 10 años. Este es el único ejercicio donde sabemos con mayor precisión cuántas personas viven en México y además bajo qué condiciones lo hacen, cuáles son las características personales y cuáles son las características de las viviendas en donde están viviendo. Además, muy importante, Carmen, en este proyecto también sabemos dónde están, porque este censo nos va a dar información a geografías muy pequeñas, incluso a nivel de manzana en las ciudades o a nivel de localidad en el ámbito rural. En eso estamos. En eso estamos. Oye, veo varias cosas, Julio. Cuéntanos los detalles. Estoy viendo que es la primera vez que se va a usar pues los dispositivos de cómputo móviles, como tablets, supongo. Es correcto, el censo se tecnifica, estamos utilizando estos que parecen un teléfono celular un poco más grande, pero son dispositivos exprofeso para el propósito censal, no se pueden utilizar en ningún otro propósito. Esto nos ha permitido, por un lado, tener mejor calidad de la información, porque tenemos allí ya programados ciertas validaciones de lo que nos están respondiendo. Nos va a permitir también mayor oportunidad en la entrega de los resultados. Nos va a permitir también mayor seguridad de nuestros entrevistadores, porque podemos rastrear por dónde andan. También nos va a permitir ahorros en términos del costo del levantamiento censal. Alguna vez que tuvimos oportunidad de conversar, Julio, sobre el tema del censo hace ya algunos meses, te preguntaba con curiosidad y ahora lo hago al aire, ¿qué va a pasar con estos dispositivos? ¿Los has comprado? ¿Los estás rentando? ¿Cuántos son? Mira, adquirimos 185,000 dispositivos que fueron diseñados ex proceso para el INEGI, para este propósito central. Se compraron un procedimiento de una licitación pública abierta internacional, y el propósito es que una vez que concluyan las actividades censales, buscar cuál es el mejor destino para el Estado mexicano, ¿no? Los vamos a donar y pues ya ha mostrado cierto interés la Secretaría de Educación Pública, pero en unos meses estaremos definiendo qué es lo que va a pasar con estos dispositivos. Son bueno, bastantes miles que se van a utilizar estrictamente del 2 al 27 de marzo, que es el periodo en que se usará para el INEGI. No los usarán más ustedes. Así es. Bueno, después del 27 de marzo tenemos algunos operativos adicionales relacionados con el censo, que básicamente son de verificación de que estamos haciendo correctamente, que no nos faltó nadie, pero una vez concluido eso, conservaremos un número reducido, alrededor de una quinta parte, para nuestra operación normal, y el resto los estaremos donando. Donando, dices que son como entre tablets y teléfonos grandes, ¿no? Más o menos. Sí, parecen a la vista un teléfono celular de dimensiones grandes. Ajá. Bueno, ese es un tema que ya lo dejamos ahí para ver qué va a pasar cuando se termine el censo, qué parte del Estado mexicano recibe eso y para qué se usa. Pero bueno, más allá de eso, que es importante, también es importante destacar que se ha dicho que la información que se obtenga de los ciudadanos para este censo 2020 la van a encriptar, es decir, no se va a saber, no se va a poder identificar la identidad de los que emiten la información. Es correcto. De hecho, por diseño, Carmen, al momento que nosotros acabamos el censo, no preguntamos datos personales, no preguntamos ni el nombre completo, no preguntamos ni el RFC, ni preguntamos algún otro dato que pudiera ser delicado, ¿no? Además, como tú comentas, una vez que se capturan en estos dispositivos, se encriptan, se transmiten también encriptados a nuestras bases de datos, donde tenemos esquemas de seguridad lógica y física para poder preservar
la seguridad de estos datos. Además, pues tenemos una obligación legal de mantener la confidencialidad de nuestros informantes. No compartimos esta información con ninguna autoridad, ni de procuración de justicia, ni fiscal, ni de ningún otro tipo, y los datos se presentan de manera agregada en los tabulados que nosotros daremos a conocer el 4 de noviembre. Se entiende, Julio Santaella, que uno de los propósitos es saber cuántos somos, pero bueno, ya sabemos cuántos somos y hay otros mecanismos demográficos para más o menos calcular cuántos somos. ¿Qué proyección tienen? ¿Qué suponen, validarán en términos de número poblacional en México? Tienes razón, tenemos otros mecanismos, pero el censo es la mejor cálculo que tenemos para el número de la población y sobre todo ubicar dónde están las personas, porque luego tenemos pueblos fantasma y luego tenemos ciudades que están creciendo. Ahorita tenemos una estimación que vamos a llegar a cerca de 127 millones de habitantes en nuestro país, 51% mujeres, 49% hombres. Seguirá seguramente el proceso que hemos visto de envejecimiento, de tener hogares con cada vez menos integrantes y una serie de fenómenos demográficos que hemos observado en los últimos años. Bueno, además de cuántos somos, también está el elemento fundamental, ¿cómo somos? ¿Qué tipo de preguntas se formulan para saber cómo somos los mexicanos? Pues además de las preguntas básicas de edad, sexo, preguntamos también, por ejemplo, lugar de nacimiento, para ver temas de migración. Preguntamos también grado de escolaridad para saber el nivel educativo que tenemos, acceso a servicios de salud. Tenemos un par de preguntas de etnicidad. Por primera vez estamos preguntando sobre afrodescendencia o los afromexicanos. Estamos preguntando el grado de discapacidad, que antes nada más preguntábamos de manera binaria sí o no, si una persona tenía alguna discapacidad, y ahora estamos indagando con qué dificultad pueden hacer una serie de labores cotidianas, y también estamos preguntando condición de actividad, ¿no? Si estudian, trabajan o en qué trabajan, de manera muy somera. Entonces, toda esta descripción, además de la ubicación precisa y de características también de la vivienda, pues nos permite saber cómo vivimos, ¿no? Con quién estamos viviendo. Ese tipo de situaciones son de las que se van a captar en este censo de población, Carmen. ¿Hay alguna pregunta que especialmente quisieras destacar como presidente del INEGI, además de las que mencionas? ¿Hay algún elemento de información, además de cuántos somos, cómo somos, en dónde vivimos, además de la etnicidad, que es muy importante? ¿Se ha incorporado alguna otra pregunta sobre el tema de la experiencia en materia de violencia? ¿Algún otro elemento se pone a la mesa? Mira, en materia de lo que comentas, abrimos las opciones de respuesta para los casos de cambio de residencia, es decir, de migración, ¿no? Normalmente cuando alguien cambiaba de residencia, pues teníamos opciones por razones familiares, por cuestiones de trabajo, por estudio. Esas continúan presentes, pero añadimos una opción de respuesta que es por violencia o por inseguridad. Entonces vamos a saber, digamos, en los últimos 5 años, si alguien cambió de residencia, cuántos lo hicieron por este tipo de fenómenos que están ocurriendo, ¿no? Así que ese es uno de los aspectos importantes que estamos incorporando como novedosos en el censo, además de los que ya había mencionado previamente. ¿A quién se va a censar? ¿A todas las viviendas o es una muestra enorme? ¿Cómo va a ser? No, es a todas. El censo de población y vivienda tiene un carácter de universalidad. Vamos por todas las personas y todas las viviendas, de tal manera que estaremos haciendo un intento por tocar todas las puertas para poder cerciorarnos que estas viviendas están ocupadas, y en ese caso pues tratar de levantar el cuestionario censal, que tiene 2 secciones, uno de las características y servicios de la vivienda y otro de las características de las personas que viven en ese vivienda. Pero en este mismo ejercicio, Julio Santaella, entiendo que hay un universo de 4 millones, que esas son elegidas probabilísticamente hablando para un cuestionario más grande. Así es, Carmen. Tenemos necesidad de información adicional para poder, por ejemplo, complementar la medición de la pobreza por parte de Coneval, además de muchos otros atributos. Para eso tenemos un cuestionario ampliado
que es un poco más extenso que el cuestionario básico. Pasa de 38 a 103 preguntas, son como 10, 12 minutos adicionales de la entrevista, y eso nos va a permitir mejor panorama. Pero esto no es para todos, es, como dices, para una selección aleatoria de cerca de 4 millones de viviendas, que es poco más del 10% de lo que estamos esperando encontrar en número de viviendas totales. Dime una cosa, en la experiencia directa de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿qué va a ocurrir? ¿Te avisan, te hacen una cita, te caen a la casa? ¿Cómo es el mecanismo? Mira, ellos van a iniciar, nuestros entrevistadores, recorrido de campo, es decir, van a empezar una manzana tocando la puerta en todas las viviendas que encuentren. Si no encuentran a alguien allí, van a dejar una notificación por escrito que le llamamos aviso de visita, ¿no? Entonces tú ya sabes que alguien del INEGI ya estuvo tocando tu puerta. Y estas personas estos entrevistadores van a regresar más tarde en otros horarios para tratar de encontrarte. Sabemos que hay gente que trabaja, que regresa más tarde, entonces pueden regresar más tarde en la tarde misma o temprano en la noche, o incluso el fin de semana. En muchas ocasiones van a tratar de concertar una cita contigo para regresar y poder concluir el cuestionario censal, que no toma más de 12, 13 minutos en promedio para un hogar típico mexicano. Si después de repetidas visitas no se puede resolver o concluir la entrevista por ninguno de estos medios, te van a dejar una invitación para que te autoenumeres por internet. Pero este procedimiento solo se puede habilitar a través de esta invitación por escrito, porque ahí viene un número de usuario y una contraseña para poder acceder a este sistema y esta facilidad. Pues estaremos al pendiente de lo que es este ejercicio tan importante para México, este censo 2020. Déjame cerrar la conversación a reserva de seguir platicando, doctor, como siempre con el INEGI. Déjame cerrar preguntándote sobre la campaña. Dime una cosa, creo que todos recordamos al muy querido Eugenio Derbez cuando estamos oyendo la campaña del INEGI con eso de pregúntame. ¿Le pagaron derechos o cómo fue? Mira, agradecemos mucho la generosidad de Eugenio. Efectivamente, tuvimos un contacto con él para poder tener el derecho de utilizar esa frase que él popularizó. Generosamente se dio la facilidad de utilizarlo, ¿no? Ándale. Entonces, sin cobrar. No hay ningún costo para el Estado mexicano y todos nos beneficiamos del ingenio de Eugenio. Bueno, pues ya no me quise quedar con la curiosidad porque dije, pues esa frase, esa manera ingeniosa y talentosa de Eugenio Derbez, pues queda en la campaña del INEGI. Ya nos esclareciste la duda y por lo pronto, pues seguiremos hablando con este importante ejercicio estadístico, el más importante de la década del censo 2020. Julio Santaella, gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Muy buenos días. Seguimos en contacto, Carmen. Gusto en saludarte. Gracias y buenos días. Bueno, pues ahí está el tema. Por si tenía usted la duda, ya nos la aclaró el doctor Santaella sobre la campaña y el pregúntame de Eugenio Derbez.